Él fue la definición perfecta de un copycat killer, un asesino serial que imita o quiere ser comparado con otro más famoso. Fue un asesino en serie mexicano, que aterrorizó a la Ciudad de México durante 2 años. En su reino de miedo que en la década de 1960, en la Ciudad de México, asesinó a 2 mujeres sexo-servidoras, que son sus víctimas confirmadas, pero se sospecha de él en otros 12 asesinatos de prostitutas. Era un asesino imitador, o al menos fue lo que pretendió de Jack el Destripador. La naturaleza de los actos de ambos les ayudó para cementar sus apodos, porque en el año de 1960, los cadáveres de prostitutas empezaron a aparecer en barrios de la capital del país. Esta es la historia del asesino que asimismo se autonombró como el Jack mexicano. Antecedentes. Macario procedía de una familia de escasos recursos, cuando mucho cursó la educación básica. Era ignorante, muy poco agraciado físicamente y no había logrado nada significativo en su vida. Esto hubo de engendrar en él un terrible complejo de inferioridad. Su vida estuvo marcada por el fracaso. Durante un tiempo fue miembro de infantería de la Guardia Presidencial, pero fue despedido por su incompetencia e indisciplina. Después, trató de dedicarse al boxeo pero jamás logró destacar debido a su falta de talento. Así es como vería frustrarse sus sueños de fama. Estuvo casado y tuvo varios hijos, pero su matrimonio fue disfuncional y tormentoso. Su esposa, durante las investigaciones de los homicidios y el posterior juicio, declararía: Macario se sentía superior a los demás y que siempre trataba mal a la gente. Esto era lo que dificultaba sus relaciones con los demás. Como último intento de conseguir un buen trabajo, entró a laborar como policía preventivo, bajo el nombre falso de Fernando Ramírez Luna. Fue en este tiempo que aprendería las claves básicas para detectar al culpable de un crimen, como las huellas digitales. Estos conocimientos posteriormente los aplicaría en sus propios crímenes. Fue despedido de la policía tras ser acusado y hallado culpable de los cargos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante las capturas y arrestos de los cuales ejercía. Perfil psiquiátrico. Macario Alcalá poseía marcados rasgos antisociales, una falta de empatía, estallidos repentinos de ira, una evidente conducta antisocial. De igual manera poseía una personalidad narcisista, una autoestima inflada que escondía una muy marcada inseguridad, tenía una necesidad enfermiza de reconocimiento y atención, y veía a las demás personas por debajo de él. Crímenes. Su modus operandi era platicar con prostitutas en cantinas o en las banquetas de la calle para contratarlas y después llevarlas a moteles. Ahí las torturaba, las golpeaba, las estrangulaba y dejaba sus cadáveres desnudos sobre las camas. Charlaba con sus amigos sobre los crímenes antes de que los asesinatos fueran publicados y difundidos en medios de comunicación. Fueron estas charlas las que alertaron a la policía capitalina y dieron los indicios necesarios para después capturar a Macario. Las autoridades localizaron 2 cuerpos de mujeres, uno pertenecía a Julia González Trejo y el otro, no se logró identificar a la víctima. Julia González Trejo fue hallada el 20 de septiembre. Era una madre de 4 niños y trabajadora sexual. Macario Alcalá Canchola conoció a Julia González Trejo la noche anterior dentro de un bar. Alrededor de las 23:30 horas del 19 de septiembre llegaron al hotel de la calle Mosqueta. El asesino se registraría con el nombre falso de Fernando García. Después de tener relaciones sexuales, Macario se rehusó a pagar por el encuentro y el servicio y estranguló a la víctima. En la mañana siguiente, el cadáver fue encontrado por empleados del hotel. Julia González Trejo solamente vestía un par de tacones y fue gracias a su identificación dentro de su bolso que la pudieron reconocer. La policía encontró el cuerpo estrangulado de la joven. La autopsia reveló muerte por asfixia y estrangulamiento con una mano. Se supo que el asesino tenía un propósito y era el de retar al jefe de la policía, ya que en el espejo de la habitación donde fue hallado en cuerpo, escribió con lápiz labial la frase: Jack, reto a Cueto, apellido del comandante. Luis Cueto Ramírez era general y, en ese año,
jefe de la policía del entonces Departamento del Distrito Federal. El psicólogo Pablo García González, del Instituto de Investigación Criminalística, realizó un perfil donde lo describe como un exhibicionista acomplejado. El hecho de que el asesino escribiera el recado sobre un espejo demuestra que quiere ser tomado en cuenta y que su delito trascienda. El asesino actuó con serenidad, lo cual quedó comprobado por el hecho de haberse llevado las ropas de Julia. También procuró no dejar huellas digitales. Se trata también de un individuo de bajo estrato, de bajo conocimiento, pues ni siquiera supo escribir bien el nombre de Jack. Pero es posible que vuelva a matar. Con ese reto se inició la búsqueda de un asesino serial. Captura. Tras el hallazgo del cuerpo de Julia, la policía de la Ciudad de México interrogó a sus compañeras y compañeros del cabaret y a los empleados del motel, con lo cual pudieron realizar un retrato hablado de Alcalá Canchola, el cual fue arrestado días después. Fue condenado a 60 años en prisión por el homicidio de 2 mujeres. El asesino confesó haber matado a Julia González Trejo, y dijo lo siguiente: la sujeté, para amedrentarla así, con la mano derecha, girando los dedos hacia la derecha de su cuello, mientras veía que se desmayaba. Negó haber cometido los otros crímenes que se le adjudicaban. Sin embargo, durante su interrogación, el destripador mexicano reveló información sobre los homicidios que solamente la policía sabía. Ni siquiera los medios de comunicación. Tras su captura se le relacionó y fue encontrado culpable de un segundo homicidio contra otra mujer, en circunstancias similares, sexo servidoras, estranguladas y desnudas, pero como era de esperarse, negó haber sido él.